Espíritu para entender tu palabra, para que se manifieste en la transformación de nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesús. De nuevo te damos las gracias y pedimos todo lo necesario para entender tu palabra por tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículos 29 hasta 35. Estamos por volver a ver esta escena llamativa del rostro resplandeciente de Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de hablar con Dios y de llegar con las 2 tablas, con los 10 mandamientos. Ahora queremos enfocar más que todo en lo que el apóstol Pablo declara sobre este evento en 2 Corintios capítulo 3. Pero vamos a volver a leer Éxodo 34, versículo 29 a 35, para solo observar unos 2 o 3 detalles de esta lectura, para que nos van a ayudar porque el apóstol Pablo lo ve la forma que lo ve en 2 Corintios. Entonces, Éxodo 34, versículo 29, hasta el final del capítulo, fijándonos en algunos detalles que subraya el apóstol Pablo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, su hermano, y todos los hijos de Israel, todos los otros israelitas, miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces la piel de su cara empieza a brillar, no porque estaba sonriéndose, sino porque, como nos dice el apóstol Pablo, no se pudieron fijar la vista en su cara, porque el brillo era tan fuerte, es que radiaba de luz de por sí. Y Moisés ni se dio cuenta. Saludó a los otros y los otros empezaron a alejarse de él, como si fuera algún extraño. Él no se dio cuenta de que su cara brillaba. Pero noten bien, entonces en versículo 31, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Entonces, este susto fue solo un susto al principio, en que se alejaron de Moisés teniendo miedo de lo que le había pasado, pero cuando él les saludó, cuando él explicó que había bajado del monte Sinaí de hablar con Dios directamente, que tenía un mensaje para ellos, tenían mandamientos de que quería declararles, entonces pues volvieron y escucharon mientras Moisés todavía tenía esta cara que resplandecía. Entonces escuchaban todo lo que decía Dios y cómo era el rostro de Moisés. Resplandecía como el sol, o resplandecía de forma fuerte, y la gente pues escuchaba, pero a la vez tenía que quitar la vista de vez en cuando para no ser consumido, para no ser cegado por esta luz. Después se acercaron a él todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Entonces así explicó Moisés a todo pueblo por
quién sabe cuánto tiempo, posiblemente horas. Y en todo este tiempo, su cara seguía brillando como al principio. Cuando Moisés acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Terminó de hablar y se escondió la cara para que no vieran más este brillo. Tal vez se sentía un poco incómodo que toda la gente me está mirando como si fuera de otro planeta o algo. Y se cubrió. No creo que fue así, pero tenemos la idea. Él cubrió el rostro. Versículo 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. ¿Qué nos dice el versículo 34? No pasó solo una vez, porque Moisés continuaba a hablar directamente con Dios y cuando salía de la presencia de Dios, pues al hablar con Dios, quitaba el velo, hablaba como de cara a cara a Dios y luego bajaba a Israel para hablar a todos los israelitas, para contarles, ahora estas otras cosas mandó Jehová Dios, o estas otras cosas nos dio de instrucción. Otra vez con la cara descubierta y los israelitas mirándolo, evitando la vista porque su cara, la piel de su cara seguía resplandeciendo. Entonces así pasó no solo una vez, no solo dos veces, sino regularmente. Y ahora estamos en Éxodo 34 y ustedes sabrán cuánto tiempo va a pasar antes de que muera Moisés. De ahora, de Éxodo 34 hasta la muerte de Moisés, poco antes de entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años pasarán? 40 años, exactamente. Y así pasaba por, no solo una o dos veces, por 40 años. Cuando Moisés hablaba con Dios, hablaba con la cara descubierta, brillaba su rostro cuando hablaba Israel contándoles lo que Jehová Dios había dicho. Y después de hablar con esto, cubría la cara y mantenía la cara cubierta hasta la próxima vez de hablar con Jehová Dios. Así nos explica el versículo 34. Cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Así era constantemente y así va a ser para los próximos 40 años. Versículo 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entró a hablar con Dios. Ahora, el primer elemento que le llama la atención al apóstol Pablo, como vamos a ver en 2 Corintios, es pues el rostro de quién resplandeció. De Moisés. ¿Y los otros israelitas? No. Las caras de ellos no resplandecieron. Solo la cara de Moisés resplandeció. Y este es un apunte, un detalle que el apóstol Pablo va a guardar en mente, como vamos a ver. Pues otra cosa que ve el apóstol Pablo cuando leía este pasaje. ¿De qué gloria reflejaba Moisés? La gloria de Dios, la gloria del Dios del pacto, la gloria de Dios que se reveló en el mismo capítulo de esta manera. Vuelvan a Éxodo 34, versículos 6 y 7.
Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso o clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, el Dios de esta gloria que ha impactado tanto a Moisés, que vuelve a su pueblo con la cara resplandeciente. Está reflejando la gloria del Dios que acaba de declararse en el mismo capítulo como compasivo, como misericordioso. El Dios tardo para la ira y abundante en gracia o misericordia y verdad. Es esta gloria que se va reflejando Moisés cuando está con nosotros. ¿Tiene sentido? Hay dos elementos más de esta gloria que llaman la atención al apóstol Pablo. Noten que no leí todo el versículo 7, ¿verdad? Me quedé como en medio. Leamos el resto del versículo. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay algo de condenación que es parte de la gloria de Jehová Dios, que no simplemente es tolerante para aceptar cualquier clase de pecado. No, Él es misericordioso, es clemente. Pero si alguien le da la espalda, si alguien dice que no quiero esta opción de pedir perdón de Dios, yo quiero vivir mi propia vida a mi propia manera, se queda bajo la condenación. Hasta esta condenación se lleva a cabo hasta la tercera y cuarta generación. ¿Tiene sentido hasta ahora? Note cómo se presenta este elemento también en el capítulo 35. Vuelvan al final de Éxodo 34, entrando ahora en capítulo 35, versículo 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, ahora en qué condición está Moisés cuando convoca a todos los hijos de Israel y les habla. ¿En qué condición está? ¿Sí? Es intermediario. ¿Cómo es físicamente según lo que acabamos de ver en el capítulo 34? ¿Cómo? Con el rostro resplandeciéndose. Resplandece su rostro, ahora en versículo 1 de capítulo 35. Todo Israel lo está mirando y reconoce que Él ha estado presente con Dios, ha estado en su presencia. Es la gloria del Dios del pacto que se va reflejando de su cara. ¿Y qué es lo primero que dice? Versículo 1. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo les será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hace trabajo alguno, morirá. ¡Qué sorprendente! Esta muerte también. Estas palabras que salen de la boca de Moisés, que Jehová ha declarado, que cualquier persona que trabaja este séptimo día morirá, le impactó al apóstol Pablo también. Y vamos entonces a recordar estos elementos que mencioné. Que primero, ¿cuántas personas tienen el rostro resplandeciente? Una sola persona, Moisés. Y que refleja la gloria de Dios. La gloria de Dios que incluye
la condenación para los que rechazan al Señor y también hasta la muerte por los que violan sus mandamientos. ¿Esto guardamos en mente? Muy bien. Ahora hay otro elemento que tenemos que guardar en mente para luego entender este pasaje de 2 Corintios capítulo 3. Vayan a 2 Corintios 3. Empezaremos a leer el pasaje para ver qué nos comunica el apóstol Pablo ahora sobre lo que acabamos de leer en Éxodo 34. Y recordaremos algo que vimos hace 8 días. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez, pregunta el apóstol Pablo, a los corintios, a creyentes, a cristianos. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para ustedes? ¿O de recomendación de ustedes? Nuestras cartas de recomendación son, ¿quiénes? Ustedes. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, no voy a volver a predicar el sermón de hace 8 días, pero recuerden estos detalles, que el apóstol Pablo está en una reprensión, una corrección a los corintios, porque los de esta iglesia de repente se encontraban fascinados con algunos predicadores que venían con cartas de recomendación de otras iglesias o sinagogas y se quedaban, wow, mire este que ha predicado en tantas partes, wow, mire este otro que estudió bajo estos rabinos famosos. Y el apóstol Pablo, este tradicional, viejito, él no predica tan bien como cuando primero llegó a nuestra ciudad. Han pasado los años y como que menospreciaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aquí los contesta para decir, ¿necesito cartas de recomendación para ustedes? Ustedes son nuestra carta de recomendación. Porque ¿quién les presentó el evangelio primero? El apóstol Pablo y sus colaboradores. Dice, ustedes son nuestra carta de recomendación. Mírense entre ustedes. Ustedes son la carta de recomendación escrita entretejidos en nuestros corazones también. Dicen, recuerden que los amamos. Hemos invertido tantos años de ministerio juntos y les he explicado la palabra y pues hemos orado los unos por los otros y tenemos esta comunión entre nosotros por los años. No se olviden de esto. Dice el apóstol Pablo, no nos menosprecien, porque ¿quién escribió la palabra en ustedes? Cristo Jesús. Recuerden esto, es por el evangelio que son de Él. Y la tinta que utilizó el Señor Cristo Jesús para escribir en los corazones de usted es el Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. No se dan cuenta cuán maravilloso es. Ahora Pablo va a llegar a esto en los próximos versículos. Estoy solo pues adelantando un poco. ¿No se dan cuenta el privilegio que tienen en comparación con el Antiguo Testamento? Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ustedes, escrito en su corazón, que por la mano del Señor Cristo Jesús, nosotros, Pablo y sus colaboradores, éramos simplemente los mensajeros, los embajadores, los empleados del correo que pues entregaron el mensaje. Así éramos nosotros,
¿qué necesidad de cartas de recomendación y credenciales y todas estas cosas cuando tenemos esta historia juntos, esta historia de la obra de Cristo Jesús en ustedes? Tenemos juntos. Versículo 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo que no es que nosotros somos grandes y gloriosos, yo y mis colaboradores, dice el apóstol Pablo. No es que nosotros merecemos su atención, sino que nuestra competencia o nuestra seguridad, nuestras credenciales provienen de Dios. Dios nos ha escogido para esto. No es que nuestros dones, nuestros talentos, sino la voluntad de Dios que simplemente nos escogió como instrumentos para bendecirles. El cual asimismo nos hizo ministros competentes o seguros, con credenciales de un nuevo pacto. Ahora, entendemos hasta este punto, ¿verdad? Muy bien. Llega un medio versículo que no queremos interpretar incorrectamente. Y este es el tercer punto que vamos a ver, que debemos guardar en mente al ver cómo el apóstol Pablo lo presenta. Porque a veces, tal vez han escuchado algunos de ustedes, este medio versículo, no de la letra, sino del espíritu, especialmente esta parte. Porque la letra, ¿qué hace la letra? Mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, en nuestra época moderna, en la historia de la iglesia de los últimos 150 años, se utiliza a veces este medio versículo, este fragmento, de esta forma. Nos reunimos como iglesia. ¿Qué hacemos mientras estamos reunidos? Algunos dicen, debemos, pues, leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, explicar la Biblia. Esto es bien importante. Esto pues es de los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino y otros, además de muchos otros antes en la historia de la iglesia. Hay que explicar la palabra de Dios a la gente. Luego hubo un movimiento después que dijo, pero la letra mata. El espíritu vivifica. No vamos a pasar tiempo leyendo este libro tan difícil, tan complicado. Recuerdo una vez como alguien lo explicó en un culto, en una cárcel, en que me invitaron a predicar y que dijeron, ahora viene la parte aburrida, cuando me tocó ir a predicar. ¿Por qué? Pues ya pasó la parte interesante. ¿Cuál era la parte interesante? Cuando todos cantaron y bailaron y saltaban y pues corrían de un lado para otro, esto era la parte interesante. Y ahora tenían que portarse juiciosos, abrir sus Biblias, sentarse y escuchar que alguien predicara, alguien con el don de hacer dormir a la gente durante los sermones, y escucharle predicar. Ahora viene la parte aburrida. Y algunos dicen, mire, hay que dejar de lado este libro antiguo para escuchar lo que el Espíritu está diciendo ahora. Debe haber profecía, debe haber pues los dones del Espíritu Santo, deben hablar en lenguas, deben cantar, deben saltar, deben hacer todo esto. El Espíritu vivifica, pero la letra mata. Y así es como han tomado este fragmento de la palabra de Dios para llevarlo 2000 años después, para ponerlo en nuestra época, para decir, mira, la palabra mismo dice, la letra mata,
El Espíritu vivifica. Ahora, lo que espero que hayamos entendido hasta ahora en los primeros 6 versículos, que este no es el trasfondo del mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no decidió de repente pausar y decir, ¿saben? Necesitan un medio versículo, algo breve, para decir que no lean la Biblia en sus reuniones, sino que se abren al movimiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les voy a decir? No, ¿qué está pasando? Pues el apóstol Pablo está hablando de cartas de recomendación. Está hablando de este sentir en la iglesia entre los corintios, que Pablo y sus colaboradores de alguna forma necesitaban credenciales como cartas de recomendación para volver a tener su atención otra vez. Y lo que dice el apóstol Pablo es que la letra, no en referencia a la Biblia, porque recuerden, ¿qué dijo el mismo apóstol Pablo sobre la Biblia? Toda la escritura es inspirada. Inspirada. ¿Qué forma el corazón de la palabra inspirar? Espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu habla por medio de toda la Escritura. Pero el apóstol Pablo, cuando dice la letra mata, está hablando de algunos de ellos que fueron impresionantes para los corintios, pero que enseñaban la palabra sin el Espíritu de Dios. Que solo hablaban de, mire, los 10 mandamientos, mire, las leyes de Dios, mira lo que hay que cumplir. Y pues si uno nada más lee lo que hay y nada más, sin hablar de Cristo, sin hablar del Evangelio, sin hablar del Espíritu Santo, ¿qué se escucha? Miren, 6 días trabajarán. Y el 7º día, si trabajas este día, morirán. Así dice la letra. ¿Qué hace la letra entonces? Mata. Porque la letra misma dice, si no cumples, si tú te atreves a trabajar el día de reposo, mueres. La letra mata. Pero ¿qué hace el Espíritu? Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, hasta los 10 mandamientos, pero reconociendo que Cristo murió en la cruz por sus pecados, aun por sus pecados de trabajar el día de reposo, cuando Cristo tomó en su cuerpo esta muerte que tú merecías, ¿cómo te quedas cuando escuchas esta palabra, este evangelio por fe? Eres vivificado por el Espíritu. Porque reconoces que sí, he pecado contra Dios. Dios, perdóname. Pero para algo de que debo morir, no puedo presentar sacrificio suficiente. Sino que, Señor, Dios, tú presentaste y proveíste este sacrificio, tu propio Hijo, que murió en la cruz por todos mis pecados. En esto confío, Señor. Por favor, acéptame, Señor. Perdóname. Perdóname por haberte ofendido repetidas veces, Señor. Ahora el Espíritu vivifica. ¿Entiende el trasfondo del apóstol Pablo al decir esto? Esto es bien importante para entender este pasaje. Pablo no está hablando de diferencias de estilo de adoración 2000 años después. Está hablando de una situación particular para la iglesia de los Corintios, en que se quedaban fascinados con gente que tenía cartas de recomendación, pero que
no enseñaban acerca del Señor Cristo Jesús. Enseñaban lindo, conocían bien el Antiguo Testamento, pero no tenían el Espíritu Santo. Y este mensaje de la ley solo iba a ser para muerte, porque necesitan el Evangelio del Señor Cristo Jesús y el Espíritu para vivificar a los oyentes cuando escuchan la ley. Tiene sentido, entonces. Sigamos adelante para ver qué más el apóstol Pablo nos dice. Versículo 7. Si el ministerio de muerte, ¿por qué llama a los 10 mandamientos ministerio de muerte? Ya vimos, ¿verdad? Éxodo 35, pues porque si uno no los cumple, muere. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras, si este ministerio fue con gloria, ¿cómo se vio la gloria de este ministerio? Moisés tenía las 2 tablas de los 10 mandamientos, bajó del monte Sinaí, donde se veía la gloria. En su rostro brillaba, resplandecía, era evidente la gloria para todo Israel. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esta gloria se iba a desaparecer. ¿Cómo es que se iba a desaparecer? Pues veremos en los próximos versículos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? Del Espíritu. Si el ministerio de Moisés con su rostro resplandeciente, si este ministerio era con gloria, imagine cuánto más será la gloria del Espíritu de Dios. Versículo 9. Porque si el ministerio de ¿qué? De condenación. ¿Por qué le llama condenación? Sí, recuerdan 3, 4 generaciones de los hijos bajo la condenación, porque pues uno había dado la espalda a Dios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de condenación. No, ¿cómo le llama el ministerio nuevo, el Evangelio del Señor? Ministerio de justificación. Uno, por escuchar las buenas noticias de Cristo Jesús y por creer, se queda aprobado legalmente por Dios, aprobado permanentemente por fe en Cristo Jesús. Este ministerio es mucho más grande, tiene una gloria mucho más abundante que la gloria de Moisés con su rostro resplandeciente. Tiene sentido hasta ahora, ¿verdad? Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente. Ahora ven la conexión con el versículo 7. Al final del versículo 17, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué pasó con la gloria de la casa de Moisés? Fue superada por la gloria del Evangelio en el Señor Cristo Jesús. Y esto es como desapareció. Si apagamos todas las luces en este santuario, de hecho, lo vamos a hacer. Por favor, hermana Paulina, por favor, apagan estas luces. Voy a apagar estos. Ok. ¿Hay una luz atrás? ¿Pueden apagar esta? No se puede. Ok. Vamos a imaginar que esta luz esté apagada. Ahora, no sé si Fidencio o si Judy, uno de ustedes, si quieren sacar su celular y prender una luz. Sí, por favor, Judy. Wow, impresionante estas luces, ¿verdad? Lo podemos ver claramente.
Álcenlas, por favor. Sí, ¿pueden verla claramente? Sí, sí. Tiene su gloria. Y su gloria es impresionante porque es la única que hay en este cuarto. Ahora, con la mano arriba todavía, prendida la luz, ahora vamos a volver a prender las luces. Ahora ¿sigue igual de gloriosa la luz de los teléfonos? No. ¿Por qué no? Sí. Estas luces tienen más gloria. Entonces no es que falló de alguna forma la gloria en el rostro de Moisés, es que fue superada esta gloria. Porque la gloria del nuevo pacto es tan abundante, mucho más abundante que la gloria de la cara de Moisés. Ya no es tan impresionante cuando se trata del nuevo pacto en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido, ¿verdad? Sigamos adelante entonces. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esta gloria que permanece del Evangelio, pues tiene mucho más gloria que el otro. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello o el propósito de aquello que había de ser abolido, o que había de terminar. Es decir, este pacto con los 10 mandamientos iba a ser superado. Y Moisés no lo revelaba en ese momento. Por eso se cubría con un velo. Porque no era tiempo todavía de revelar a todos que viene un pacto mejor, un nuevo pacto. Esto va a ser siglos después, en Jeremías, en Ezequiel, como vimos hace 8 días. Esto va a venir mucho después, pero por ahora Moisés tiene una parte cubierto. No es el tiempo para todo el mensaje todavía. Pero el entendimiento de ellos, de los hijos de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Escuchen el antiguo pacto, pero ven un poquitito de gloria, como de una luz, y piensan, wow, esto es fenomenal, esto es lo mejor de todo. Y así piensan porque les está velado. Pero ¿qué pasa al final del versículo 14? Cristo lo va a quitar. Cuando ellos conozcan al Señor Cristo Jesús, cuando entiendan el Evangelio, cuando entiendan la gloria del Señor Cristo Jesús y lo que Él hizo por ellos en la cruz, al morir por sus pecados y al resucitar de los muertos, cuando por fin entienden esto, el velo será quitado y verán, pensamos que esta lucecita era de tanta gloria, cuando en realidad había una gloria mucho más abundante que nos esperaba, que nos estaba velado. Teníamos nuestros ojos cubiertos para no ver esta gloria. Ahora que se ha quitado el velo, vemos cuán glorioso es el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora ven por qué es tan importante ver que la letra mata. Sí, si uno lee el Antiguo Testamento solo como si fuera unas palabras escritas en esta época, mata, no la va a entender. Pero el Espíritu del Señor vivifica, igual como hacemos domingo por domingo. ¿Cómo termino los sermones? ¿Recuerdan? Sí, hablando del Señor Cristo Jesús. Hablamos de estas cosas del Antiguo Testamento como plataforma de lanzamiento para ver en el Nuevo Testamento. Así es como la gloria del Señor Cristo Jesús encontramos en estos muebles del tabernáculo y en las otras cosas. Si uno los lee sin el Espíritu, es información nada más.
Pero cuando uno los lee por Cristo Jesús y su evangelio, de repente se ve, ahí están las raíces de nuestra fe que ahora ha brotado en gloria para vida eterna. Tiene sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¡Qué problema! ¡Qué dificultad! Uno les habla de Moisés, les lee de Moisés, pero tienen un velo sobre sus propios corazones. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Tan pronto como acepten al Señor Cristo Jesús, es cuando dicen, ahora entendemos las cosas que se nos leían antes. Porque el Señor es el Espíritu. Y esto es impresionante en la lengua griega. Porque dice, porque Kyrios. Ahora, ¿quién es Kyrios en el griego? Es el nombre del pacto. Lo que decimos Jehová en algunas traducciones en español o Yahvé. Este es traducido en la traducción del Antiguo Testamento al griego, le dan un título, Kyrios. Y dice, porque Kyrios es el Espíritu. Ahora, recuerden, Éxodo 34, ¿de quién era la gloria que reflejaba Moisés? De Jehová Dios. Y el apóstol Pablo nos revela que hablaba el Espíritu Santo a Moisés ahí. Porque Kyrios, Jehová, es el Espíritu. El Espíritu Santo estaba hablando con Moisés. O tal vez pensamos, el Padre habló a Moisés. O algunos dirían, Cristo habló con Moisés. Pues recuerden, Jehová es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y con quién hablaba Moisés cuando dijo, quiero ver tu gloria? Por favor, muéstrame tu gloria. Y respondió Jehová Dios, según el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo que hizo esta revelación a Moisés. Moisés escuchó el Espíritu Santo en este encuentro y reflejó esta experiencia hasta en su cara, hasta la piel de su cara se puso resplandeciente porque estaba conversando con el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. ¿Qué clase de libertad? Pues no nos dice que Moisés estaba saltando y bailando y pues profetizando. Pero ¿qué tuvo Moisés? La libertad de hablar cara a cara con Dios. Él no puso un velo para hablar a Dios. Quitó el velo. Esto es libertad. Y cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, tenemos que hacerlo por algún rito. Tengo que decir a 10 Padres Nuestros para ser perdonado por Dios o entrar en su presencia. Tengo que asegurar que me he lavado, que estoy en mi ropa mejor, porque voy a estar en la presencia de Dios. No. Llegamos delante de Él para hablarle cara a cara con el Espíritu Santo, porque en el Espíritu hay libertad. No necesitamos un velo para hablar al Señor, sino que en Cristo ha quitado este velo y ahora podemos hablar directamente a nuestro Dios. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, no dice solo nosotros mirando a cara descubierta. Vamos a llegar a esto en un momento, pero hay una palabra que se añade ahí. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes tenían este privilegio de la cara resplandeciente en Éxodo 34? ¿Cuántas personas? Una sola.
Pero cuando nosotros llegamos ante la presencia de nuestro Dios, ¿cuántos entre nosotros tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara? De todos nosotros tenemos este privilegio. Qué gloria, mucho más abundante que la gloria de lo que experimentó Moisés. Una cara resplandecía con Moisés. Ahora hay potencial de que todas nuestras caras de los que creemos en el Señor Cristo Jesús resplandezcan nuestras caras, porque con cara descubierta podemos convivir con nuestro Señor. ¿Tiene sentido? La gloria sea a Él. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Van a brillar la piel de nuestras caras? No, vamos a ser transformados de gloria y gloria en la misma imagen. Es decir, no solo la piel de la cara, sino todo tu ser va a ser transformado a ser más como el Señor Cristo Jesús. Su forma de pensar va a ser diferente. Ya no vas a pensar como antes. Pero cuando pasas el tiempo con el Señor y su palabra, vas a pensar de una forma que nunca habías imaginado. Vas a decir palabras de bendición en vez de palabras de maldición. Cuando alguien te maltrata, cuando alguien te menosprecia, en vez de dejar salir palabras de maldición y de amargura contra la persona, vas a orar por la persona. Vas a decir palabras de edificación y de amor y compasión a la persona. Y uno dirá, pero ¿cómo será posible esto? Porque estás mirando con cara descubierta al Señor, al Espíritu Santo, y Él te va transformando día a día a ser más como nuestro Señor Cristo Jesús. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si uno dice, pues prefiero la piel que resplandece, ¿me puede dar esto, Señor? Tiene mejor gloria para ti, para que pienses y hables y vives como el Señor Cristo Jesús. Y esto será un gran milagro, más milagroso que la piel resplandeciente. ¿Tiene sentido? Por lo cual, no he terminado todavía, disculpe. Uno dirá, pues ahora se va a cerrar el sermón. No, quiero que vean que hay un privilegio adicional acá en los próximos versículos. Porque recuerden, el apóstol Pablo no dijo, ya terminé el capítulo 3, creo que voy a tomar un cafecito, un pan, y luego mañana empiezo el capítulo 4. No, él lo escribió como una carta corriente y fue años después que le pusieron estas divisiones. Pablo no ha terminado de hablar, entonces no he terminado de predicar. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Alguna vez te has desanimado al hablar con otra persona del Señor Cristo Jesús? ¿O alguna vez has ministrado, tal vez como voluntario en la iglesia nuestra o en otra, y has dicho, ya estoy cansado, ya no puedo más? Nadie me aprecia, nadie me toma en cuenta, ya estoy harto, renuncio. ¿Por qué no desmayamos? Teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? La misericordia que hemos recibido. Reconocemos, he recibido una misericordia, una gloria más abundante que la de Moisés cuando él bajó con las 2 tablas del monte Sinaí. Soy más privilegiado porque como Moisés he hablado con Dios, he escuchado la voz de Dios por las Sagradas Escrituras y me ha contado de esta misericordia abundante por enviar a su Hijo Jesús en la cruz por mí.
Este privilegio tengo, por esto no voy a desmayar. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, uno dice, sí, pero he servido y he hablado y la persona por años y todavía no se ha arrepentido, no ha entendido. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Tenemos que recordar que estamos en una batalla espiritual. No solo es que, esta persona que no me hace caso, esta persona que no escucha el evangelio, esta persona que nunca pone atención a lo que digo, esta persona que esté dormido durante los... No, esto no. Esta persona que... Y pensamos que la otra persona, ¿qué está pasando? Estamos en medio de una batalla espiritual. Hay fuerzas más grandes que nosotros, fuerzas que no vemos, que están batallando, que no quiere que la otra persona escuche las buenas noticias del evangelio. Y va a hacer todo lo que pueda hasta cegarlo espiritualmente para que no vea la gloria del Señor Cristo Jesús. ¿Qué esperanza hay? Versículo 5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahí está el mensaje. Y a nosotros como sus siervos o esclavos por amor de Jesús, porque Dios, ¿qué hizo Dios? Que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Cuándo hizo esto Dios? Génesis capítulo 1. El mismo Dios que dijo sea la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Este mismo Dios que solo con su palabra hizo resplandecer en este corazón tan oscuro. En estos corazones oscuros, dijo el Señor, sea la luz. Y de repente vimos, entendimos el evangelio. Y si Él lo puede hacer a nosotros, lo puede hacer en el corazón de cualquier persona. Entonces, que no desmayemos, que sigamos sirviendo, que sigamos enviando mensajes, que sigamos hablando con la persona, que sigamos orando, clamando al Señor por la salvación de esta persona, porque solo una palabra pequeña tiene que decir el Señor para que todo sea transformado y esta persona tenga quitado el velo y de repente vea la gloria del Señor Cristo Jesús para celebrarlo igual como nosotros. Amén. Amén. Padre Celestial, pedimos que esta semana traigas a las personas que en nuestra vida, las personas que no te conocen, que necesitan escuchar el evangelio, que no te conocen y necesitan ver la gloria de tu Hijo Jesús crucificado por ellos en la cruz. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a llevarlos al pie de la cruz para mirar a tu Hijo Jesús con las manos clavadas por todos los pecados que hemos cometido con nuestras manos, con los pies clavados por todas las veces que nosotros corrimos, manejamos para poder
pecar. Por favor, que vean la cabeza de tu Hijo Jesús con esta corona de espinos entretejidos por todos los pecados en que solo pensamos. Que escuchen su voz ronca por la sed, sufriendo por todas las palabras de mentira o de engaño o de odio o de amargura que hemos declarado. Que vean también donde se lanzó, se puso la lanza para verificar que estaba muerto, penetrando y cortando su corazón por todos los pecados que guardamos de corazón y que no queríamos dejar sueltos en tu presencia. Por favor, que vean todos los latigazos que dejaron su marca en él, de la cabeza hasta los pies. Y que reconozcan que tu Hijo lo sufrió por amor a nosotros. Por sufrir lo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y que vean la sangre que gotea de tantas heridas abiertas, la evidencia de que murió por nosotros y pagó hasta lo último para que nosotros nos quedáramos limpios, perdonados, justificados, reconciliados, regenerados, nuevos seres. Hoy, Padre Celestial, que también miren con nosotros la tumba vacía, donde reposaba el cadáver de nuestro Señor, pero de donde salió nuestro Señor, caminando con vida eterna, con un cuerpo preparado para la eternidad, con una gloria que supera aún la gloria de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Porque Cristo venció nuestro pecado. Cristo venció nuestra muerte. Y por favor, que igual como nosotros pongan su fe en Él, su seguridad en tu Hijo Jesús, para confesarle los pecados, reconociendo que Cristo en su muerte en la cruz solucionó para siempre el peso de su culpa, de su inmundicia, y que en su resurrección nos da vida eterna para siempre. Gracias, Padre Celestial. Trae estas personas en nuestras vidas esta semana para que les comuniquemos estas maravillosas noticias. Y por favor, di las palabras en sus corazones, sea la luz, para quitarles el velo que tiene los ojos cubiertos. Quita el velo de sus corazones. Pon ahí luz en donde había oscuridad antes. Que sea para salvación, no solo de cada uno de nosotros aquí, sino a cada persona con quien estamos en contacto esta semana, Padre Celestial, para que tu Hijo Jesús sea glorificado, porque es en el nombre de Él, sobre todo nombre, que oramos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.